Armado de gabinetes de familia B600 y B800. Las herramientas a utilizar serán taladro eléctrico chico y grande, bolsa para herramienta, punta Torx T30 de 3,5 pulgadas y de 6 pulgadas, magnetizador, fixtura niveladora, desarmador plano, broca para madera 516, adaptador entrada de taladro a cuadro 3/8 y adaptador de 3/8 a media, dado 10 milímetros, 13 milímetros con entrada de 3/8 y dado 15-16 con entrada de media y torquímetro. El equipo de seguridad será una faja, lentes de seguridad y botas. Armado de frame. Tome el frame y colóquelo en la mesa de trabajo. Tome una tuerca M16, una rondana plana y una rondana de presión. Antes de colocar el riel en el frame, verifique la orientación. Póngalo como se muestra, de tal forma que coincidan los orificios del riel y del frame. Tome la rondana plana primero, insértela en la rosca, después la rondana de presión y por último inserte la tuerca. Con la pura mano meta la tuerca, asegurándose que esta no quede enroscada hasta el fondo. Repita los mismos pasos para la colocación del otro riel, asegurándose que también esté orientado como se indica. Repita los mismos pasos para la colocación del frame inferior. Para la colocación de los otros dos rieles, verifique de igual forma que los orificios estén orientados tal y como se indica. De igual forma, coloque primero la rondana plana, después la rondana de presión y por último ponga la tuerca con la mano. Y haga lo mismo para el último riel. Para apretar las tuercas de los rieles será necesario la utilización del torquímetro. Para esta operación utilizará el dado 15-16. Gire el torque hasta que éste haga clic. Realice esta misma operación para el resto de las tuercas. Para el apriete de los tornillos auxiliares del frame es necesario utilizar el taladro con la punta Torx. Los tornillos a utilizar serán los tornillos M6 con cabeza Torx T30. Haga esto mismo para todos los tornillos auxiliares. Para la colocación de las patas niveladoras, utilice la fixtura niveladora correspondiente al modelo del gabinete.
Repita el mismo paso para las otras 3 patas niveladoras. Para la colocación de las escuadras en la tapa del gabinete, tendrá que utilizar tuercas M6 y tendrá que verificar la alineación, siendo esta con el orificio abierto hacia afuera de la tapa. Coloque los tornillos de cabeza Torx T30 en los orificios del frame sin apretarlos completamente. El frame lleva 4 tornillos, 2 arriba y 2 abajo. Tome la tapa y llévelo hacia el frame para alinearlo con los tornillos que colocó en el paso anterior. Los tornillos deben de estar dentro de las orejas de las escuadras. Con ayuda del taladro y una punta Torx, atornilla los 4 tornillos que sujetan el frame con la tapa. Para atornillar las tuercas de las escuadras, utilice un dado de 10 milímetros. Para montar el gabinete en la tarima, coloque la tarima a una distancia aproximada de 1 metro de la mesa de trabajo. Deslice el gabinete de forma inclinada. Al momento de levantar el gabinete, asegúrese que este no se salga de la tarima y mueva el gabinete para que este quede centrado dentro de la tarima. Para poner los brackets que sujetan el gabinete es necesario utilizar los tornillos de 8 milímetros de cabeza hexagonal. Para apretar estos tornillos utilizará un dado de 13 milímetros. Para hacer los hoyos en la tarima, tome la broca para madera de 5/16 y colóquela en el taladro. Haga orificios en ambos lados de la tarima donde están las guías que tiene la placa. Repita la misma operación para la placa del lado contrario. Utilice el tornillo M8x45 para colocar la tuerca en la parte de abajo de la tarima. Coloque la tuerca por abajo de la tarima con los dientes hacia arriba y enrósquela con el tornillo. De igual forma, utilice el dado 13 para realizar esta operación.
Una vez instalada la tuerca, cambie la dirección de la rotación del taladro para aflojar el tornillo. Coloque el tornillo hexagonal de color negro para dejar fijo el gabinete. Repita esta misma operación para el segundo orificio y también para la placa del lado contrario. Para colocar los rieles laterales, verifique que los orificios estén hacia arriba y en esta operación se utilizarán los tornillos Torx T30 de cabeza plana. Realice esta misma operación para el riel del lado contrario del gabinete. Para la colocación de los paneles laterales, primero se instalará el panel de la parte de abajo. Las orejas deben quedar alineadas con las ranuras que tiene el gabinete en la parte de abajo y las ranuras se alinean hacia los rieles para que el panel quede sujeto. Para colocar el panel de arriba, de igual forma, verifique que las orejas queden alineadas hacia abajo en el riel. La cerradura tiene que quedar hacia arriba y una vez instalada se cierra la llave. Para los modelos B800 se instalarán primero estos brackets antes de colocar los rieles. Cuando vaya a instalar los rieles numéricos, verifique la orientación tomando en cuenta que los números están hacia el lado de los postes de los gabinetes y los orificios quedan hacia adentro del gabinete. Antes de apretar estos tornillos, asegúrese de subirlos por el riel hasta el tope. Haga lo mismo para los otros dos tornillos del riel, el superior y el inferior. Repita los mismos pasos para la instalación del riel numérico del lado derecho, verificando de igual manera la orientación, donde los números van hacia el lado del poste del gabinete y los orificios hacia la parte interna del gabinete. Para la puerta frontal, coloque el bracket con los tornillos Torx T30 de cabeza plana. Note que la parte frontal del gabinete se identifica por la curva que tiene la tapa. Cuando instale el bracket, verifique que tenga la ranura hacia el interior del gabinete. Tome el bracket para sujetar la puerta junto con el tornillo y el buje de plástico. Pásame un tornillo, por favor. Instale el buje de plástico en el bracket de manera que este quede apuntando hacia arriba. Meta el bracket en la ranura de tal manera que las muescas que tiene deben de quedar posicionadas donde está el orificio del riel. Los tornillos que llevan estos brackets son de cabeza Torx T30.
Repita la misma operación para el bracket de la parte superior. Coloque los tapones de plástico en la parte más corta de los pernos que irán en los brackets. Posicione la puerta para que el bracket de la puerta quede alineado con el bracket que está montado en el gabinete. Una vez que fueron alineados, instale los pernos de arriba hacia abajo en los brackets de la puerta. Cierre la puerta para verificar que ha sido correctamente alineada. Para sujetar el cable de tierra, utilice un tornillo con cabeza Torx T30 con una rondana en estrella. Con el taladro y la punta Torx, apriete el tornillo. Para la puerta doble, coloque el bracket pequeño para asegurarla en la parte superior e inferior. Este bracket va en la parte del medio del frame. Para la instalación de este bracket, utilizará tornillos con cabeza Torx T30. Una vez que instaló las puertas y que estén conectados los cables de tierra, abra y cierre las puertas para asegurarse que no se atoren y que no queden sueltas. Asegúrese que las varillas de seguro de las puertas entren en los orificios de los brackets cuando cierre la puerta. Verifique que ambas puertas hayan quedado bien sujetas y que éstas abran y cierren sin ningún problema.